Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias al libro de Proverbios, el capítulo 14. Y voy a citar un texto que puede ser muchos de ustedes ya lo conocen. Yo lo he conocido por 50 años, aunque en ocasiones se me olvida en dónde está, pero esto me pasa con la cartera también. Proverbios 14 y el versículo 12. Fíjense lo que dice. Hay camino que al hombre le parece derecho o bien, pero su fin es camino de muerte. Otra vez, hay camino que al hombre le parece derecho o bien, pero su fin es camino de muerte. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias que podemos estar aquí todos reunidos ahora. Gracias por tu presencia, el Espíritu Santo, el Espíritu de revelación. Padre, pido que la luz del Evangelio pudiera ser arrojada sobre los corazones de cada quien aquí. Que podríamos contemplar un momentito cuál es nuestra expectativa, cuál es el camino que vamos a tomar para llegar y asegurar que vamos en el camino correcto. Ayúdanos y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dice aquí Salomón o quien fuere, hay camino que al hombre le parece bien, le parece el camino indicado, le parece el camino correcto. Hay camino que al hombre le parece derecho o correcto, pero luego dice, pero su fin, ¿qué? Es camino de muerte. O en otras palabras, está equivocado, porque busca algo, quiere algo, desea algo y cree que, yo sé cuál es el camino que me llevará. Pero desafortunadamente está equivocado en cuanto al camino que ha escogido. Y este camino, en vez de llevarle hacia el bien, le lleva hacia el mal. En vez de llevarle hacia la vida, le lleva hacia la muerte. Cuando yo era joven, yo les voy a ser honestos, la película más favorita de mi vida era El Padrino, de las familias de crimen organizada en la ciudad de Nueva York. Y yo decía, esto es lo que yo quiero hacer. Este mero. Y yo creía que realmente una vida criminalizada era el mejor camino para alcanzar la felicidad. ¿Por qué? Porque si vas en este camino, hay dinero, hay mujeres, hay esto, hay tal y otro. Y entonces me parecía el camino correcto para alcanzar lo que yo quería, que era la felicidad. Y entonces yo comencé a caminar en esta vida. Yo siempre tenía la esperanza que algún mafioso me iba a espiar y decir, este cuate sí trae madera, y que me iban a invitar a formar parte del grupo allá. En serio. Pati me mira como si no es así, pero en serio, no te dije. Pero yo tenía esta idea porque pensaba, ahí está el oro, ahí está la vida, esto es lo que yo quiero. Y yo creía que este era el camino para llegar allá, para alcanzar la felicidad. Pero me di cuenta que estaba engañado, porque este camino que yo pensaba que me iba a llevar a la felicidad, realmente me estaba llevando a la muerte y la destrucción. Y yo me acuerdo justo unos meses antes de convertirme, después de haber andado en la droga, empecé a los 14 años, salí a los 18, pero había momentos yo me inyectaba hasta 10 veces al día. Y yo me acuerdo un día que comencé a pensar, estoy mal encaminado, yo voy a morir aquí. Y comencé a pensar, este camino que yo he escogido me ha dado pocas opciones y ninguna es buena. Porque al fin de cuentas, o sea, es la prisión, es el manicomio o es la tumba. Yo deseaba encontrar felicidad,
Pero el camino que yo imaginé, que yo escogí, era un camino que no podría darme lo que yo quería y que a lo contrario me iba a dejar muerto. Todos nosotros, yo creo, tenemos una idea de lo que es la felicidad, de lo que queremos alcanzar, de lo que nos va a hacer bien en esta vida. Tenemos, este es el blanco. La pregunta es, ¿cuál es el camino? ¿Cómo lo hago? Hay personas aquí en esta tarde que su gran deseo es la felicidad. Yo quiero ser feliz. Pues todos quieren ser felices, hasta mi perro y mi gato quieren ser felices, porque hay algo en el corazón del hombre que desea ser feliz, porque Dios hizo al hombre para que fuese feliz, pero el pecado le robó al hombre su felicidad, le dio la tristeza del pecado, y todos están en una viaje, voy a decir, tratando de encontrar cómo volver al huerto de Edén. Pero no hay regreso. Los ángeles están en la puerta con sus espadas. Y el hombre quiere volver al huerto de Edén, pero nadie va a llegar. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? El huerto simbolizando felicidad. Y entonces aquí encontramos esto y yo te hago la pregunta. Si no eres cristiano, te hago una pregunta. No es un insulto lo que te voy a preguntar. Pero ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu idea en cuanto a lo que es la felicidad? Y si ya entiendes y tienes definido lo que es la felicidad, ¿cuál es el camino que has trazado? ¿Cómo crees tú que se va a hacer? Porque aquí es como que el de Proverbios nos está dando una advertencia. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, bien, fructífero, que puede lograr la meta, pero dice, pero su fin es camino de muerte. Nada más permíteme decir, y este no es el mensaje, pero como padres tenemos que ser entendidos y enseñar a nuestros hijos cuál es el camino verdadero que les puede llevar a la felicidad. Pero ahora vamos a saltar al libro de Filipenses. Y Filipenses capítulo 3. Esta fue la introducción. En Filipenses 3 encontramos lo que voy a llamar el testimonio del apóstol Pablo. Pero tenemos que entender y recordar que antes de que Pablo era el apóstol Pablo era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso quiere decir, su nombre era Saulo, que era de una ciudad que se llamaba Tarso, en lo que hoy en día es Turquía. Y Saulo de Tarso era un joven que se había entregado por completo a una secta del judaísmo que se llamaba el fariseísmo. Y entonces, si tú lees un poco más sobre los fariseos y sobre Saulo de Tarso, vas a descubrir algo. Todos de ellos, los fariseos, la gran meta de la vida de un fariseo, el gran sueño de la vida de un fariseo era de alcanzar la resurrección de entre los muertos. Decían que vivimos en este mundo y pues sufrimos en este mundo, pero ellos eran una secta en el judaísmo que sí creían en la resurrección física. Creían que la resurrección iba a venir al fin del siglo. Y entonces la meta de ellos era la resurrección. Aunque yo muera, yo quiero resucitar. Y si resucito, yo puedo entrar en el paraíso, en la gloria y cositas así. Y fue la meta de Pablo, porque era la meta de todos los fariseos. Y él fue un fariseo. Entonces, si alguien le hiciera la pregunta a Saulo de Tarso, ¿qué te motiva? ¿A dónde vas? ¿Cómo defines tú la felicidad? ¿Cómo lo dices? La resurrección de entre los muertos.
Si yo puedo resucitar de entre los muertos, yo puedo dejar todo el cansancio, lo feo, lo duro de este mundo por atrás, y yo puedo entrar en una nueva gloria, la resurrección de los muertos. Entonces esta es mi idea, mi concepto de lo que es la felicidad, y voy a dar todo lo que yo tengo para llegar allá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el camino? Si la meta es la resurrección, ¿cuál es el camino? Los saduceos dicen es esto, luego otros dicen que es esto, y tú, Saulo, por ser fariseo, para ti, ¿cuál es el camino correcto que te va a dar lo que tú quieres? La ley. ¿La ley? La ley de Moisés. Si yo obedezco la ley de Moisés, y si yo obedezco las tradiciones de los padres, yo puedo alcanzar la resurrección de entre los muertos. Este va a suceder si yo lo logro, si yo lo hago. En otras palabras, si me porto bien, yo voy a alcanzar la resurrección. Y entonces Pablo, siendo un joven, que era Saulo de Tarso, se entregó al fariseísmo de joven. Y él dice que en un lugar que de joven él ganaba, tenía ventaja sobre sus contemporáneos. Él era un fanático, él era en sí ya un mero sabor ranchero. Es decir, que él lo hacía todo con su ser para alcanzar la resurrección. Y cuando perseguía a los cristianos, creía que estaba agregando más puntos a su cuenta. ¿Me estoy explicando bien? Pero al decirle, pues, Saulo, ¿cuál es el camino? ¿Qué camino te va a llevar por allá? El camino es ser fariseo. Mi padre era fariseo, mi abuelo era fariseo, yo soy fariseo, si tengo hijos van a ser fariseos, porque este es el camino. Claro, no todos los judíos creían esto. Los saduceos tenían sus ideas, otros en sí tenían sus ideas, y muchos pues ni siquiera pensaban estas cosas. Pensaban, no, el aliarme con los romanos, no, el esto y el tal. Pero cada quien tenía su camino trazado que le iba a llevar supuestamente a la felicidad. Saulo de Tarso. Pero se van a acordar de algo. Un día Saulo de Tarso fue comisionado por los sacerdotes en Jerusalén y otros escribas y todos, fue comisionado para ir a Damasco. Y el propósito de la comisión que le dieron era esto, de ir a Damasco, y si encontrasen algunos cristianos ahí, de arrestarlos, encadenarlos y llevarlos de preso a Jerusalén para que pudiesen ser juzgados, puestos en juicio en Jerusalén. Y yo creo, como vuelvo a decir, pues sí, como no, yo puedo obedecer la ley, y gano más puntos en hacer esto. Porque yo quiero asegurar mi reservación allá, yo quiero asegurar que voy a llegar y esto me da más credibilidad. ¿Se acuerdan lo que pasó con Saulo de Tarso? Iba hacia Damasco con otros, y un día, como a mediodía, cuando el sol estaba en su fulgor, de pronto ahí estaba en el camino con otros, pero luego resplandeció alrededor de él una luz más brillante que el sol, que a lo mejor hacía que el día en que estaba viviendo eran tinieblas en comparación con esta luz. Pues la luz era la gloria celestial, la luz era a lo mejor el rostro de Jesucristo. Pero al fin de cuentas ahí estaba él, y esta luz resplandeció, y ¡pum!, se cae Saulo de Tarso al suelo y oye una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te es dura cosa dar patadas, cosas en contra del aguijón. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Quién eres? No sé quién eres. ¿Quién me habla? Es cuando un estafador te manda un correo. No sé, ¿quién es que
que me habla. Y yo creo sinceramente estaba confundido, porque él creía que Jesús era un malhechor, él creía que Jesús había sido crucificado, no estaba seguro en dónde estaba su cuerpo, pero lo seguro es que él creía que Jesús era muerto porque era profeta falso, Mesías falso. Y estoy como que no estoy seguro que se le ocurría que era Jesús. Pero cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy, no fui, yo soy Jesús, a quien tú persigues. He odiado este nombre. Te he odiado con todo mi ser. He hecho todo en mi poder para destruir a los tuyos, para hacer cosas en contra de tu nombre. Y ahora me doy cuenta que lo que dijeron de ti es cierto. Te crucificaron, pero te has levantado de los muertos. Yo no creía esto, pero ahora es irrefutable, me has hablado, ya la luz y tantas cosas. Y en este momento la revelación más grande que Pablo tuvo en toda su vida se le vino. Jesús no estaba muerto, no era un Mesías falso, no era nada así, sino que había resucitado, era el Mesías y tantas cosas. Y como, wow, qué cosa, qué sorpresa. Yo no sé de ti, pero a mí me sorprendió cuando me di cuenta que Jesús había levantado de los muertos y vive el día de hoy. Esta fue la sorpresa más grande que realmente he tenido en toda mi vida. Wow, no está muerto. Antes decían está muerto y vive en Argentina. Y entonces, no, está vivo. ¡Qué sorpresa! Yo creo que esta sorpresa es el fundamento del cristianismo en la vida de cada quien. Si yo no tengo esta revelación de que Él vive hoy, está presente, ¿en quién voy a creer? ¿Sí o no? Si confesamos con la boca y creemos en nuestros corazones, o confesamos con nuestra boca y creemos en nuestros corazones que Dios ha levantado a Jesús, seremos salvos. Pero no es un punto teológico, es un punto de experiencia, de realidad, es algo personal. Y Jesús a cada uno de nosotros, si somos creyentes, ha venido a nosotros, nos ha hecho saber que Él es vivo, nos ha exhortado a que clamemos a Él, y en clamar a Él, Él ha respondido y nos ha transformado y nos ha sostenido todos los días. ¿Sí o no? Este no es una iglesia, este no es una religión, este no es un club social. Este es un grupo de los que han tenido un encuentro con el Cristo viviente, no porque nosotros buscamos esto, sino porque Él lo buscó. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es Jesús que estaba perdido, eran nosotros quienes éramos perdidos. Y Él, como buen pastor, ha venido tras de cada uno de nosotros para rescatar a los que eran perdidos, tú y yo. Cuando esto ocurrió en el camino a Damasco, yo creo que Pablo tuvo que comenzar a pensar, ching, 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 ching. Y se fue a Damasco y estuvo en la casa de un hombre por allá 3 días. Y estaba ciego porque la luz le cegó. Y estaba ayunando todos estos 3 días. Y yo digo, ¿y qué estaba pensando Pablo? Pues lo que yo creo es que estaba evaluando o reevaluando su vida, reevaluando sus metas, reevaluando la senda que estaba tomando, reevaluando en sí en las vidas de tantas cosas. Y yo creo que él llegó a una conclusión, si no 2 o 3. Yo creo la primera conclusión a la cual él llegó es esto: la meta sigue igual, la resurrección
de entre los muertos. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Él resucitó, Él entró en lo que yo quiero tener. Yo quiero resucitar de los muertos. Él ha resucitado de los muertos. Y entonces la resurrección de entre los muertos sigue siendo el blanco de mi vida. Esto es lo que yo quiero. Pero el camino ha cambiado. La senda es diferente de lo que yo imaginé. Y yo creo en un instante, Saulo de Tarso, Pablo, se dio cuenta de algo. El camino que yo estoy siguiendo es absolutamente insuficiente para ayudarme a llegar al fin o la meta que yo tengo. Es un camino falso, es un camino inútil, es un camino que no me puede dar lo que me está prometiendo. Y yo creo que Pablo comenzó a ver, esto de la ley no va a funcionar porque yo soy un pecador. Y aunque yo trate de ser justo en todo lo que soy y hago, por adentro yo soy pecador. Yo no puedo cambiar mi ser, yo no puedo transformar mi ser. Y entonces es como misión imposible. No lo puedo hacer. Y ustedes saben que él creyó en Jesús. ¿Ok? Pero les voy a decir algo. Mientras tanto que uno cree que su camino que ha inventado le puede llevar a la felicidad, va a seguir en el camino que ellos han inventado o en lo cual creen, y van a seguir en la futilidad, van a seguir en sí, en una vida incumplida, insatisfecha, que no rinde, porque están yendo en un camino que jamás puede dar la meta que uno quiere. Y entonces en este momento, con un flash, de pronto se dio cuenta, qué equivocación. Este ha sido mi confianza. He confiado en esto, ha sido el fundamento de mi vida. Y ahora veo que es inútil, veo que es falso, veo que no me puede llevar a la meta. Y no solo esto, lo que veo es, si yo continúo en este camino, no solo voy a no alcanzar la meta, voy a morir en esta senda. No puede rendir vida. Y Pablo años después dijo, la ley trae muerte, no trae vida. Y entonces, qué revelación en este momento que le desbancó de todo lo que había creído, perseguido, amado, estudiado, como que de pronto es inútil. Pero en la luz de Jesús, al ver lo que estaba haciendo era inútil y no pudo darle lo que buscaba, vida eterna, la resurrección, en este mismo instante se dio cuenta de algo. La ley no lo puede hacer. Pero le crucificaron a Jesús y Él ya resucitó de los muertos. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es la primicias de la resurrección. Y entonces, si yo quiero alcanzar la vida eterna y la resurrección, yo voy a abandonar lo que estaba haciendo porque me es inútil, y yo voy a entregarme por completo a un nuevo camino que todavía no conozco, pero voy a aprender. Voy a entregarme a este camino nuevo que está delante de mí, que me da la seguridad que sí se puede, porque el maestro mismo, el fundador mismo, el autor mismo de esto, se levantó de los muertos. Y si yo creo en Él, yo también puedo levantarme de los muertos. Quiero decirles algo, mis hermanos. Yo no sé cuál sea tu sueño. Yo no sé cuál es el camino que tú tienes trazado para allá. Pero tengo mis dudas que vas a llegar. Porque si la meta no es divina, no va a funcionar. Pero quiero decirles algo.
hay una resurrección, hay vida eterna, y el camino es Jesús quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Cristo vino a mi vida, vi lo hueco, lo vil, lo imposible de mis metas, vi lo pudrido del camino que había escogido y lo tiré todo a la basura y abracé a Jesús. Entregué mi vida a Jesús. Tú eres el capitán, yo soy el soldado ras. Yo te sigo a ti con todo mi corazón, con todo mi ser, porque sé que tú no eres falso, tú eres verdadero, y yo sé que tú me puedes guiar y llevar a la meta de la vida eterna. Voy a matar una rata. Jesús no ha venido para ayudarnos a alcanzar lo nuestro. Jesús no te va a ayudar a ser el narcotraficante más grande de tu pueblo. Y cuando estamos equivocados en cuanto a la meta y equivocados en cuanto al método, hay muchos que creen, pues ya en sí yo voy a aceptar a Jesús para que Él me ayude a ser un gran millonario, para que yo alcance la felicidad mediante el dinero. Jesús no es idólatra, ni ayuda a los idólatros a adorar a sus ídolos. Dice la Biblia que tenemos que convertirnos de los ídolos al Dios viviente, que quiere decir que rechacemos los demás, abandonamos a todos los demás y abrazamos a uno solo. Los ídolos quieren luchar en contra de Dios, debilitan la obra de Dios en nuestro ser, nos pueden desviar, tantas cosas que puedan, pero los ídolos siempre, que voy a decir, apagan lo que es la fe cristiana. Si yo digo es el dinero, pero Jesús aquí está para ayudarme con el dinero, ¿quién es el Dios? El dinero. ¿Qué es Jesús? No, pues solo es una cuate que me viene a ayudar. No. Él es el camino, el único camino. Él es el camino, la verdad, la única verdad, el camino, la verdad y la vida. En Él, la resurrección y la vida. En Él hay vida. Y nadie viene al Padre, porque es en el Padre que está la vida, la plenitud y todo. Nadie viene al Padre, sino por mí. Filipenses 3, rápido. En Filipenses 3:4 dice Pablo lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿De qué está hablando? Confiar en la carne. Dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Estas eran las cosas que él tenía y hacía, creyendo que le iba a llevar a la meta. Pero luego se dio cuenta, no es así. Dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué dice? Que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. No quiero espantarles, pero cuando dice aquí los he contado como pérdida, disculpen lo que voy a decir, está feo lo que voy a decir. La palabra griega es excremento. Las cosas que él antes elevaba, apreciaba, estimaba, en que confiaba tanto, todo lo contrario. Dice: todas estas cosas yo he contado como ¿qué? Como pérdida. Vamos a ver. Versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Estas cosas no tienen ningún valor. Estas cosas no pueden dar lo que prometan. Estas cosas son camino a la perdición. Y entonces, a la basura. Y voy a poner en su lugar, ¿a quién? Jesucristo. Y me encanta que dice, por amor de Cristo. La vida cristiana no es una vida de obligaciones, de obras y tareas. Es una vida en donde uno se enamora de Jesús. Porque dice que le amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Y es una respuesta, es una atracción mutua que nace en Él. Y luego dice versículo 7, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Digan conmigo, la excelencia. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que yo tenía no me ayudaba en nada. Fui engañado a la basura. Pero he visto algo mayor, alguien más excelente. Y no es porque yo le busqué. Él vino en su gracia y se reveló. ¿Y por qué se reveló? Porque me ama. ¿Por qué te ama? No tengo la más mínima idea. Pero me ama. Y en esto me está ofreciendo la vida eterna, la resurrección que yo quiero, porque Él es la vida y la resurrección. Ahí está. Entonces dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Creemos, nos entregamos y es el inicio de una carrera. Y toda la vida vamos corriendo tras de Él para ganar la promesa. Versículo 9 dice, ser hallado en Él. Yo quiero ser hallado en Él, quiero ganarle, quiero ser hallado en Él. ¿Cuándo? En el último día. Yo no quiero ser encontrado, quién sabe en dónde, en el último día, ya hincado ante una estatua de Buda. En el último día yo quiero ser hallado en Él. Y dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Escúchenme muy bien. Saulo de Tarso quería comprar la vida eterna con el boleto de su justicia. ¿Entienden? Debes entrar, aquí está mi boleto, soy justo. Este boleto se disolvió en su mano. Pero es increíble, y este no se entiende muy bien entre muchos, pero Jesús es justo. Y lo que Jesús hace es que Él imputa o pone su justicia a la cuenta nuestra. En otras palabras, cuando tú crees en Cristo Jesús, Dios en Él te cuenta justo. Y es como que Él te da el boleto. Tú no tienes boleto, nunca lo vas a tener, pero yo he sido justo y entonces yo voy a poner mi justicia a tu cuenta y delante de Dios es esta justicia que te va a hacer acepto con Él. ¿Lo ganaste? No. Es un regalo, es por la gracia de Dios. Y Él dice, ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice, quiero esto a fin de conocerle. Yo no tengo que esperar el día de la resurrección para conocer a Jesús, porque en el día que me salvó se presentó y me abrió la puerta para tener una relación con Él.
Y yo espero que a lo largo de los años que tenemos 52 años, yo creo, sirviéndole al Señor, me gustaría poder decirle, conozco mejor ahora que cuando empezamos. Pero todavía no le conozco en su plenitud. Toda la eternidad viene y dudo que le voy a conocer en toda su plenitud, porque Él es infinito. Pero qué dulce es. Y luego dice lo siguiente: no teniendo mi propia justicia, versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a su muerte. Nos justifica, nos introduce a una relación con Él. Y esta relación con Él es un largo proceso de muertes y resurrecciones. Se llama santificación. Despojarnos del hombre viejo, vestirnos, revestirnos del hombre nuevo. Y hay muchas cosas que mueren en nuestra vida en su crucifixión, pero en su resurrección viene, porque es un camino de justicia, es un camino de comunión, es un camino de vida. Pero ¿a dónde va todo esto? Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál fue la cosa que él buscaba de fariseo? La resurrección de entre los muertos. Pero el camino que escogió era un error y no le podría dar lo que buscaba. A lo contrario, le llevaba a la muerte. Pero ¿cuál era la meta? La resurrección de entre los muertos, la vida eterna. ¿En dónde la encontró? No en la ley, no en su propia persona, sino en Cristo y en el poder y la gloria que está en Cristo Jesús. Él es el camino. Él es el único camino. Él es el camino correcto. Es el único camino que nos puede llevar a la vida eterna. Y uno dice, ¿por qué quiero la vida eterna? Porque tengo que decirte, no morimos como el burro, ni la vaca, ni el perro, aunque tal vez al mismo nivel intelectual. No dejamos de existir cuando morimos. El alma del hombre prosigue, pero en Cristo podemos ser revestidos. El cuerpo que tenemos ahorita, que gime por sus dolores por la resurrección, este cae en la tierra y muere. Pero cuando Cristo viene, resucitamos, pero con un nuevo cuerpo, inmortal, glorificado, en un nuevo cielo, en una nueva tierra, en la presencia de Dios para toda la eternidad. Y es por eso que Pablo, citando a Isaías, dice, ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha entrado en el corazón o subido al corazón de los hombres las cosas que Dios ha preparado para ellos. ¿De qué está hablando? De la resurrección, de la eternidad, por la cual hemos sido llamados, escogidos. Ponle el nombre que quieres, pero somos el pueblo más privilegiado sobre toda la faz de la tierra, porque tenemos la invitación y tenemos el boleto en Jesucristo para entrar. Y entonces yo voy a terminar. Hay un camino que parece bien, pero está mal. Hay un camino que es correcto y que nos lleva a la vida. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es el anhelo de su ser? ¿Cómo imaginas que vas a alcanzarlo? Y aun si eres religioso y dices la resurrección, bien, la meta es buena, pero ¿cuál es el camino que vas a seguir? No, yo no necesito a Cristo, yo lo puedo hacer a solas, yo soy buena gente. Estás equivocado.
Jesús es el único autorizado para repartir vida eterna a los habitantes de la tierra. Nadie entre por la ventana, solo por la puerta. Y Él es la puerta. Y entonces te hago la pregunta, ¿qué es tu meta? ¿A dónde vas? ¿Qué te motiva? ¿Qué piensas en cuanto a después de la muerte? Porque todos vamos a morir un día, algunos más pronto que otros, pero nadie aquí que está presente va a estar vivo de hoy en 100 años. Muchos ni en 50 años. Otros, híjole, ni en 10. Pero ¿a dónde vamos? Antes Pati y yo viajábamos más que viajamos ahorita. No sé cuántas veces me metí mal en un camino creyendo que me iba a llegar a un lugar y estaba equivocado. ¿Qué tenía que hacer? Vamos a dar la vuelta. Vamos a ponernos en el camino correcto para que podamos llegar a donde queremos. Qué tan amable es Dios de avisarnos que vamos mal encaminados y de ofrecernos las instrucciones de cómo llegar a donde queremos llegar. Dios no nos quiere quitar nada. Dios nos quiere dar todo en su Hijo. Vamos a orar. Padre, hay un camino al hombre que le parece bien, pero su fin es la muerte. Todos nosotros quienes estamos aquí hemos caminado hacia una meta, pero en el camino equivocado. Y Señor, yo te doy las gracias que tal como interveniste en la vida de Saulo de Tarso para enseñarle que estaba equivocado, para corregirle, para que él pudiera arrepentirse y entrar en el camino correcto para alcanzar la vida eterna. Y ya la alcanzó. Él dice, ya pues he acabado la carrera. Señor, él ya terminó. Decía que le estaba preparado para él una corona de vida eterna. Él en sí cambió caminos y alcanzó lo que deseaba. Y está contigo, con Jesús. Yo te doy las gracias que has intervenido en la vida de muchos de nosotros para hacernos ver nuestro error, corregirnos y enseñarnos, y nos has encaminado en el camino indicado. Pero Señor, yo temo que algunos que están aquí, que todavía no han definido la meta, ni tampoco conocen el camino. Yo te pido, intervente en las vidas de ellos. Revélate a ellos en tu gran amor. Sálvales de su camino incorrecto, equivocado. Señor, ayúdales por favor. Y cuando haces esto, dale nada más tantito de sentido común para que puedan entender qué está pasando. Porque Señor, tú no quieres que ninguno perezca. Tú quieres que todos lleguen a la salvación, transformación ahora, vida eterna en la resurrección, gloria para siempre a tu diestra. Bendice a todos los que escuchen esta palabra, y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.